Bueno, buenas tardes. Soy Roxana Giandini, otra de las profes de Objetos 1. Lo que vamos a ver en este pequeño video es el tema de diagramas de clase, que son los diagramas estáticos de UML, de Unified Modeling Language, que les contaba en el video de introducción al análisis y diseño orientado a objetos, que vamos a usar como notación para hacer el modelo de nuestros sistemas orientados a objetos, previo a la codificación. Los diagramas de clases son los diagramas estáticos que nos van a permitir tener una visión de cómo las clases se relacionan por asociación, herencia, interfaz, formando un grafo relacionando uno con otro. Uno con otra clase. Las clases sabemos que identifican al conjunto de objetos que comparten los mismos atributos y operaciones. Atributos serían como el estado interno, ¿no? Los datos que nos permiten identificar y diferenciar un objeto de otro de la misma clase cuando lo instanciamos. Y las operaciones serían los mensajes que nosotros habitualmente llamamos así en nuestras explicaciones de objetos, que luego tienen un método que se implementa para ejecutar ese mensaje. Y en general, las clases se estructuran con un nombre que comienza en mayúscula, después tienen un compartimiento donde van los atributos y luego las operaciones. Podemos mostrar solamente el nombre comienza con mayúscula. En una etapa de análisis podríamos simplemente presentar el nombre de la clase sin decir cómo está formada interiormente, su estado interno, y cuáles son sus mensajes u operaciones. Respecto a los atributos, vamos a utilizar de todo lo que ven acá, que dice visibilidad, nombre, multiplicidad, tipo y valor inicial. Lo que vamos a pedir es que el atributo tenga un nombre y un tipo, obviamente, pero luego podemos también agregar la visibilidad, que es donde es visto ese atributo, que en general no vamos a permitir que los atributos sean públicos, porque eso sería como contradecir el concepto de encapsulamiento de los objetos, ya que su estado interno es privado. Entonces podemos acceder a ellos podemos acceder a sus atributos a través de mensajes que enviamos a los atributos, a la clase, perdón, para que nos devuelva su atributo, o bien podemos tener atributos protegidos que son visibles en las subclases de la jerarquía a la cual la clase pertenece. Si yo tengo una superclase que quiero que sus atributos sean vistos por las subclases, que normalmente pasa eso, los haré protegidos. Y si no, serán privados, pero nunca públicos. Esa es la idea. Después puedo poner un valor inicial o multiplicidad si fuera un atributo, por ejemplo, arreglo, que tiene dos componentes. En cuanto a UML particularmente, que es lo que estamos viendo, acá les dejo los atributos, los tipos de atributos primitivos, que son entero, booleano, string, unlimited, natural y real. Todo esto lo pueden ver, yo les doy un pantallazo de unos minutos de lo que vamos a usar de UML, pero todo esto lo pueden ver en el documento de especificación de UML, donde les dejo acá la URL. UML es producido por la OMG y mantenido, las distintas versionadas de UML. Entonces acá les dejo el link para que puedan acceder al documento y ver más en detalle las cosas que les queden. Incluso, bueno, cuando me vean a mí, que me van a ver en vivo en otras teorías, me pueden consultar también, o así a los JTP. Bueno, respecto entonces a atributos, también tenemos atributos de clase, que son usados para representar algún valor que yo quiera que sea común o que sea compartido por todas las instancias de la clase. Por ejemplo,
en esta clase factura, la cantidad de facturas que yo puedo ir acumulando en un comercio, lo puedo obtener a través de un atributo de clase, cantidad de facturas de tipo entero, y mientras que los otros atributos son de instancia porque representan valores que solamente tiene cada instancia de factura. Por ejemplo, una factura es distinta de la otra, tiene un distinto monto, la fecha en que se fue emitida, un cliente y vendedor particulares. En cambio, cantidad de facturas puede ser algo que es un valor que es compartido por todas las instancias y es entonces un atributo de clase. Después tenemos las operaciones, que era el otro compartimiento de las clases. Las operaciones, similarmente, lo mismo que pasa con los atributos, tienen un nombre y un tipo de retorno. La visibilidad la puedo también definir, puedo tener operaciones públicas, que en general son públicas porque son parte de cómo me puedo comunicar yo con las instancias de la clase, y lo que no va a ser opcional tampoco son los paréntesis de apertura y cierre, porque eso hace que se distinga lo que es una operación de un atributo. Nombre, paréntesis de apertura y cierre, y tipo de retorno. Eso va a ser lo que vamos a poner como obligatorio y lo demás es opcional. Si tenemos una lista de parámetros, pondremos nombre para cada parámetro, de qué tipo es, la multiplicidad, y podemos opcionalmente poner un valor inicial. También a la operación le podemos agregar propiedades. Una de las propiedades que se puede mencionar es el query, si es de consulta la operación. Por ejemplo, acá yo digo, si la operación está vigente, de tipo boolean, ven que no tiene argumentos, pero le pongo apertura y cierre a las operaciones que no lo tengan, ¿sí? Entonces, digo, es de tipo boolean y le agrego la propiedad isQuery, que es de consulta, no me altera el estado interno del objeto. Eso es simplemente como un detalle, no es que es obligatorio poner propiedades. Después tenemos también operaciones de clase, como con los atributos. En el mismo caso de la factura, yo tenía el atributo de clase, cantidad de facturas de tipo entero, puedo agregar una operación para tomar ese valor, getter, que sería cantidad de facturas, y me devuelve esa cantidad. Entonces esto es una operación con apertura y cierre de paréntesis. Lo puse en negrita simplemente porque estoy dando este ejemplo, pero no va en negrita, ¿no? Lo mismo que el atributo de clase. Que lo que hace es ser un mensaje que se lo envío a la clase en sí misma, ¿no? Con mayúscula, no a una instancia, sino a la clase. Y finalmente, para operaciones tenemos los llamados constructores, que en UML se especifican con un precedente que es un estereotipo o etiqueta, un valor que lo precede, que es create. Entonces, por ejemplo, en esta clase factura, yo puedo agregar la operación crear factura, que lo tomo como un constructor, porque le pongo, para poder crear instancias de esta clase, le pongo el estereotipo create adelante del nombre de la operación. Y, por ejemplo, le pongo un parámetro, que es el monto de la factura, después puedo tomar la fecha del día, etcétera, como para poder instanciar, para poder hacer la creación de la instancia. Le llamo a esto constructor, y le pongo la etiqueta create. También lo pueden ver en el documento de especificación de UML, que les puse la URL en la otra filmina. Ahora veremos las relaciones que hay entre las clases. ¿Qué relaciones vamos a utilizar? Vamos a utilizar las relaciones de asociación, que sería el conocimiento, asociación, conozco una clase hacia otra, puedo conocer muchas, varias instancias de una hacia la otra. La herencia, que la represento a través de la relación de generalización en UML,
Y también vamos a ver interfaces, que sería la relación entre una clase interfaz y otra que la implemente. Una asociación se asume que si no tiene más especificación que una línea que relaciona dos clases, significa que una instancia de esta conoce a una instancia de la otra y viceversa. Yo luego puedo poner mucha información en los extremos de asociación, eso es lo que vamos a ver en las otras transparencias. También puedo autoasociar una clase consigo misma, o sea, un espectador podría conocer instancias de otro espectador por otras instancias, por ejemplo, un espectador conocer al que está a la izquierda o al que está a la derecha. Y eso, si no tengo ninguna otra especificación, asumo que conoce uno. Pero yo puedo poner que conoce exactamente uno a través de un nombre de rol, y todo eso es información que va al final de la asociación. Yo, por ejemplo, me paro acá y digo, una instancia de usuario, es como leería esto, ¿no? Una instancia de usuario navega, se asocia con una password a través de una instancia de clave. O sea, usuario conoce una instancia de esta clase clave y le pone el nombre password. Todo esto es información que doy en UML que luego la voy a implementar en el lenguaje de programación orientado a objetos que elija. Después voy a también poder especificar la visibilidad de este rol a través de que sea pública, protegida o privada, como vimos en los atributos y en las operaciones. Por ejemplo, acá digo que un sitio web conoce a muchos usuarios, asterisco o cero asterisco es que conoce muchos, a través de la palabrita usuarios y en forma pública. Esto sería el rol, o sea, conoce a muchos de estos, lo que va a generar que acá tenga que implementar esto a través de un objeto compuesto, llamado colección, como sea, en el lenguaje de programación. Y a su vez, usuario puede conocer a muchos sitios web. Pero siempre las clases van en singular, o sea, sitio web, usuario, clave. Si conozco muchas, lo pondré en el rol, en el final de asociación, que llega con muchos hacia esa clase, pero no quiere decir que la clase la voy a poner en plural. La clase va siempre en singular y con mayúsculas. Después tenemos otro tipo de asociación, que es la agregación, que está mostrando que un todo está compuesto de partes. Acá la agregación es una composición débil, donde puede ser que la parte pueda desaparecer y el todo no, o sea, un organismo está compuesto de departamentos. Esta forma de escribir es lo mismo que esta, nada más que es distinta la gráfica, pero después no cambia la semántica. Un organismo está compuesto de departamentos, pero puede desaparecer un departamento del organismo y no pasa nada. Esto sería para que ustedes puedan leer, si encuentran esto en un diagrama de clases de UML, saber qué significa esto. Sigue siendo una asociación, pero le estoy poniendo un rombo en la parte que está compuesta de otras partes, en el todo hacia la parte. Y después, si el rombo está pintado de negro, significa que la composición es fuerte. Cuando el todo desaparece, también lo hacen sus partes. Entonces, una parte puede estar compuesta solamente para un todo. O sea, si desaparece la parte, desaparece el todo, entonces eso es muy fuerte. Como que es una parte obligatoria o exclusiva de ese todo. Y después, otra relación que tenemos, que es muy usada en los diagramas de clase, es la relación de generalización, que está representando lo que ustedes conocen con el concepto de herencia en objetos. Entonces, en UML puedo tener herencia múltiple y herencia simple. Nosotros vamos a modelar herencia simple por una cuestión de buen estilo de modelado y de diseño en orientación a objetos. No voy a explicar el concepto de herencia en profundidad porque eso lo vieron con el profesor Rossi, pero bueno, la idea es las subclases se relacionan a través de una línea entera que llega con un triángulo hacia la superclase.
Acá podemos decir que un recital es una representación, una obra de teatro es una representación, una muestra artística es una representación. Esto significa que podemos decir que la subclase es un ejemplar de la superclase. Eso sería la herencia. Como lo escribo así o en forma separada cada uno, llegando con un triangulito sin rellenar. La clase abstracta, o sea, la superclase puede ser abstracta o no. La mayoría de las clases es abstracta porque tiene algún mensaje sin implementar, pero no es obligatorio. Si es abstracta, va en cursivas, si es que estoy usando un editor gráfico, o con el estereotipo abstract a que lo acompaña al nombre de la clase. Esto es simplemente a título de mostrarles cómo es la relación de herencia en UML, y se la llama generalización. Después tenemos, en este ejemplo, les quería mostrar algo un poquito más detallado o un poco más específico de cómo se leen las asociaciones entre clases, tomado del ejemplo que les está dando el profesor en las teóricas. Por ejemplo, acá estamos modelando la empresa de pedidos, los delivery, ¿no? Entonces la empresa de pedidos, que sería donde arrancamos este diagrama de clases, conoce a muchos Glovers, cero a muchos, y conoce a muchos Glovers, lo pongo acá, en el nombre del rol. Glover es singular y es una persona que es el que hace el reparto, ¿no? Después conoce a muchos negocios, negocio va en singular porque es la clase, pero conoce a muchos. Después, cuando lo implemente, tendré que implementar un objeto compuesto acá, ¿no? Una estructura de tipo colección o algo así. Entonces, y también conoce a muchos clientes. Fíjense, esto conoce a muchos. Y el conocimiento es hacia allá, o sea, cuando yo implemento esto, voy a tener que implementar para la empresa de pedidos estos atributos, nombre, número de último pedido, y también voy a tener que implementar a los Glovers como estado interno parte de la empresa de pedidos, a los negocios y a los clientes. Y acá tengo una relación de asociación bidireccional entre negocio y producto. Digo que un negocio conoce a cero a muchos productos y que un producto conoce a uno, acá faltaría el 1, negocio. Un producto corresponde a este negocio. Quizás conoce a más de uno, pero bueno, en este caso asume uno porque no hay ninguna cardinalidad, multiplicidad. Esa es la idea, que ustedes entiendan que cuando no tengo flechitas es que el conocimiento es mutuo. Y en este caso los voy a tener que implementar porque le puse final de asociación a ambos, un nombre de rol, de los dos extremos. Si le pongo flechitas es que lo que yo quiero es que el carrito conozca el producto, por ejemplo acá, muchos productos que lo componen, o que lo integran, ¿no? Que están adentro del carrito, pero el producto no tiene por qué conocer, en este caso lo especifiqué así, a qué carrito corresponde, ¿no? Entro por carrito y conozco los productos. Esto es a título de poder leer un diagrama de clases, en este caso no hay herencias. Después tenemos la relación de interface o interfase. Una clase interfaz especifica una parte visible externamente del comportamiento de otras clases. O sea, yo tengo clases en el dominio de mi problema, del sistema, que quiero que se vean, que se vea una parte de su comportamiento, ¿no? Es visible externamente esa parte. Y a esa parte que muestra lo que yo quiero que sea visible externamente, le llamo interfase. La interfase es abstracta, no es como la superclase que puede ser o no abstracta. Y lo que hace es que otras clases implementen sus métodos, se relaciona con las clases que implementan sus métodos. Y esos son todos los métodos, o sea, esa clase que la implementa, tienen que implementar a todos los métodos de la interfaz. La relación entre la clase que la implementa y la interfaz se representa con una línea punteada que llega hacia la interfaz con un triángulo sin rellenar. Por ejemplo, acá yo tengo que la interfaz draggable es implementada por region y marker. O sea, la interface draggable tiene estos dos
mensajes que yo quiero que sean implementados. Están vacíos, ella no los implementa, esta clase no los tiene implementados. Lo que sí nos está diciendo este modelo es que lo van a implementar estas dos, con lo cual mínimamente tienen que tener estos mensajes con método. Y pueden tener más comportamiento estas clases que la implementan. Lo que me interesa a mí es que las que lo implementan, implementen todos los que tengan. Si esta tiene 3, tiene que implementar estos 3, ¿sí? Esa es la idea. O sea, esto sería la vista de mi sistema, que lo puedo modelar también en UML a través de lo que es una clase con estereotipo interface. Y siempre es abstracto. Bueno, hasta acá es lo que les quería dejar como lo que son los diagramas de clases a través de clase y relaciones entre clases. Eso es todo lo que vamos a ver como, digamos, necesario sí o sí para que podamos entender y representar y poder construir nuestros diagramas de clase. El próximo video va a ser sobre diagramas de secuencia que muestran comportamiento, cómo los objetos se mandan mensajes para poder llevar a cabo, ejecutar un cierto comportamiento. Bueno, hasta acá llegamos con esta parte. Gracias por haberme escuchado, ¿sí? Nos vemos en el próximo video. Gracias.